24 es debate de latino para latino. NTN 24, el canal internacional de noticias, 24 horas, sin parar. Análisis de prensa, de latino para latino. Es tener en Washington a los mejores corresponsales internacionales analizando las noticias del mundo. Los miembros de este club debaten de la manera más clara, directa y sencilla los temas que son noticia en los principales medios del mundo. Los esperamos de lunes a viernes en nuestro club de prensa desde Washington. Por NTN 24. Red de corresponsales NTN 24. Siempre dispuestos a informar y llevar a sus pantallas los acontecimientos más importantes e influyentes en nuestro idioma. Una red comprometida con la realidad de sus hispanos, sus noticias, sus historias y los temas más destacados de la agenda informativa internacional. Soy Orlando Guerrero, corresponsal permanente de NTN 24 en Miami. Información inmediata, veraz y oportuna desde el lugar de las noticias, todos los días, 24 horas, sin parar. Opinión, entretenimiento, deportes, investigación, profundidad, análisis, moda, profesionalismo, redes sociales, coberturas especiales. NTN 24 es investigación de latino para latino. NTN 24, el canal internacional de noticias, 24 horas, sin parar. Debate de latino para latino. Es acercarse a los hechos que son noticia en el mundo y discutir sus diferentes puntos de vista. Vea cómo las distintas visiones sobre las noticias se enfrentan con sus argumentos para que usted forme su propia opinión. Los más reconocidos políticos, analistas y pensadores. Continuamos con La Tarde, fin de semana. En Venezuela, la Asamblea Nacional instaló el pasado miércoles el comité de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, aunque la oposición no logró el consenso para designar a sus representantes ante la referida instancia parlamentaria. Esta comisión quedó conformada por los diputados socialistas Elvis Amoroso como presidente, José Javier Morales como vicepresidente y la parlamentaria Zulay Martínez, miembro del ente. Los postulados entregaron sus síntesis curriculares en la asamblea para que los legisladores revisen el documento y realicen las respectivas entrevistas. La comisión que va a evaluar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia está compuesta por la diputada Zulay Martínez, el diputado José Javier Morales y bueno, como cosa extraña, la oposición, después de haber estado solicitándole al país, al presidente y a la Asamblea Nacional de que se instalara esta comisión para designar los poderes públicos que están vencidos de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se presentaron. Sin embargo, nosotros somos responsables, los revolucionarios, estamos aquí instalando esta comisión. Saludamos a Ana Mercedes Díaz, exdirectora general del Consejo Nacional Electoral y quien nos acompaña desde Winston, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros en la tarde del fin de semana. Bienvenida. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu invitación. Señora Díaz, ¿qué sentido tiene hacer este tipo de elección de ternas, digámoslo así, para ver quiénes van a ocupar estos nuevos cargos rectoriales si no existe la participación de miembros de la oposición? Y hasta donde tenemos entendido, para hacerlo necesitan ese apoyo de la oposición venezolana. Mira, lo que pasa es que en Venezuela estamos viviendo un régimen dictatorial de corte castrocomunista y que cualquier cosa que se haga, óyeme bien, cualquier cosa que se haga se va a realizar en aras de mantener ese régimen. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Si ellos están ahorita tratando de escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral y abrir unas nuevas postulaciones para unos nuevos rectores, no podemos darle otra lectura, sino que ellos pretenden llevarnos a una nueva elección fraudulenta. En Venezuela vivimos un régimen donde todos, absolutamente todos los poderes públicos están secuestrados. El Tribunal Supremo, el Poder de Justicia, sentencia y procede en un solo día. Se le quita la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, se dictan prisiones, se hacen una cantidad de barbaries inconstitucionales que solamente nos indican que en Venezuela no hay separación de poderes, no hay democracia. Cualquier intento que se haga de hacer un proceso electoral
con este Consejo Supremo Electoral. Aún cambiando el Consejo Nacional Electoral, tenemos el problema del registro. Un registro que en 14 años el censo creció en un 14% y el registro electoral en un 58%. Un registro, unas elecciones donde no nos dejaron auditar las máquinas, donde no se nos permitió probar el fraude electrónico, que la manera de probarlo era que nos dejaran hacer una auditoría integral con las máquinas electorales, las captahuellas, las papeletas y los cuadernos electorales. Yo quiero decirte, Juan Carlos, que a mí me da miedo, me da terror que lo que se esté planificando ahorita en Venezuela sea un nuevo disfraz de democracia a esta dictadura y que de alguna manera, en alguna medida, sectores que hasta ahora se han llamado de oposición se sumen a este juego. ¿Por qué? El régimen ha generado tal violencia en el país que la gente clama por paz. Y esa violencia que lo han generado ellos mismos es la excusa para ir al diálogo. Pero ir a un diálogo ¿para qué? ¿Para mantener al régimen? ¿Para seguir en lo mismo? Yo creo que Venezuela está dando una pelea muy grande contra el castrocomunismo, contra la injerencia cubana, contra la situación que está viviendo en Venezuela, y no son pañitos calientes, no son el cambio de rectores lo que puede originar una transición hacia la democracia en Venezuela. Ahora, usted habla de enmascarar tal vez, de ponerle un disfraz a lo que existe en este momento y disfrazar una dictadura de democracia, pero ¿no será también que la oposición se está prestando para ese carnaval de alguna u otra forma, con sumisión, con componentes bajo mesa? Porque sí, no, mira, todo continúa siendo igual. Mira, Juan Carlos, yo soy de las que sostengo que sin complicidad de parte de un sector de la oposición, el régimen no hubiera podido cometer los fraudes electorales que durante tantos años cometió. En la oposición ya hay un sector que se conoce como el Grupo La Colina, que son gente de... se cayó. No, puede continuar, la estamos escuchando, no hay problema. Lo estamos escuchando, pero aquí pareciera como si se hubiera caído el... La imagen no la tenemos, pero su voz sí, puede continuar, por favor. Ok, puedo continuar. Entonces, fíjate, en Venezuela hay un sector conocido como el Grupo de La Colina, que siempre dijo que el fraude era una leyenda urbana, que era mentira lo del fraude electoral. Ese fraude electoral quedó más que evidenciado cuando no nos permitieron hacer la auditoría integral. ¿Qué sucede? Este sector de la oposición, que muchos de ellos tienen lo que los venezolanos llamamos rabo de paja. ¿Qué es rabo de paja? Son personas que, diciéndose ser de la oposición, tuvieron negocios o hicieron negocios o se enriquecieron con negocios dentro del régimen, con el régimen. Ya tuvimos el caso de un diputado que había recibido dinero, ¿verdad?, y que el video lo sacaron para las elecciones del 2012. O sea, a nosotros no nos extraña que haya muchas personas de la oposición y cuando hablo de la oposición, ojo, quiero aclarar, yo no estoy hablando del elector honesto, del demócrata que cree todavía que con elecciones puede salir de esto. Yo te estoy hablando de la oposición que negocia, te estoy hablando de la oposición que alcahuetea, te estoy hablando de la oposición que cohabita con el régimen, que ya tenemos ejemplos de ese tipo de oposición en Venezuela. Entonces, a nosotros no nos extraña que bajo cuerda se hayan llegado ya a arreglos y que próximamente anuncien la renuncia de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que no podría asumir, porque el problema de Diosdado es que la Constitución dice que un militar activo no puede postularse para un cargo de elección popular. ¿Qué dirían ellos? Bueno, pero es que él regresó a ser capitán activo después de la elección. Pero no sean brutos. Si te están evitando, si la Constitución te dice que tú no te puedes postular, es porque tampoco puedes ejercer posteriormente. Entonces, ya de entrada, Diosdado Cabello está ejerciendo la presidencia de la Asamblea Nacional inconstitucionalmente, porque él hoy es un militar activo. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva como son. Sale Nicolás Maduro por renuncia. Asumiría Diosdado Cabello, que sabemos ya que él está ahí inconstitucionalmente. Diría que vamos a elecciones, pero
como estamos en el trámite de cambiar a los rectores, se daría más tiempo, ¿verdad? Se daría, vamos a decir que no podría ser en 30 días porque tendríamos que dar más tiempo. Todo esto serviría, punto número 1, para parar la calle, para parar las protestas, para parar la lucha que hoy están llevando los jóvenes y parte de la sociedad civil en Venezuela, que es en última instancia lo que quiere el régimen, acabar con la lucha en la calle. Todo esto que podría pasar, que sería la de renuncia de Nicolás y el cambio de rectores y el llamado a elecciones, tendría como única finalidad cambiar el títere, pero no estaríamos cambiando el régimen. Si nosotros aceptamos que vivimos en una dictadura, que no hay separación de poderes, que no hay libertad, que no hay democracia, ninguna negociación que termine dejando vivo o dejando en pie estos poderes públicos podridos podría ser aceptada. Ahora, ¿quiénes son esos del Grupo de la Colina? ¿Podría nombrarlos, por favor? Mira, en el Grupo de la Colina está Teodoro Pecoff, está Noel Vera, o sea, hay un grupo, hay un general Peñalosa que sabe perfectamente toda la historia del Grupo de la Colina, ha sido quien se ha dedicado a estudiarlos y a investigarlos totalmente, así que con mucho gusto, si ustedes quieren, más adelante yo te voy a dar para que te contactes con Peñalosa, el general Peñalosa, que gustosamente te dará santo y seña de todo lo que es el Grupo La Colina. Muchísimas gracias a Ana Mercedes Díaz, exdirectora general del Consejo Nacional Electoral y quien nos acompañó desde Winston, en Estados Unidos. Vamos a saludar en este momento también a Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y que nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia que tienen en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, especialmente, y muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. Doctora Blanca Rosa, se sigue comentando las arbitrariedades que al parecer viene cometiendo el gobierno, se continúan haciendo las denuncias, pero legalmente, ¿qué se puede hacer si el Tribunal Supremo de Justicia también al parecer se estaría prestando para todas estas violaciones a la Constitución? Y eso incluye obviamente lo que veníamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sí, fíjate, nosotros tenemos un problema gravísimo, que de lo que pude oír de tu anterior entrevistada, ella también lo tiene muy claro, que es la falta de independencia de poderes. Nosotros no tenemos un poder judicial independiente y la última, vamos a decir, actuación del Tribunal Supremo de Justicia que se ha pretendido utilizar contra la diputada María Corina Machado fue tratar de presentar un recurso de interpretación que no tiene nada que ver con la posición de la diputada en el momento, como que si ella pudiera impedírsele la entrada en la Asamblea Nacional. Eso te da la medida de hasta dónde llegan las arbitrariedades en Venezuela, con los alcaldes detenidos sin fórmula de juicio, detenidos, destituidos y convocadas las elecciones en menos de 10 horas, en el caso del alcalde Escarano, y es una situación que realmente no se le ve salida que no sea la recuperación de la democracia, y la recuperación de la democracia mediante un cambio de gobierno, obviamente. Esa es la situación actual en Venezuela, por eso tenemos nosotros una reacción estudiantil muy importante, apoyada por la ciudadanía en un porcentaje muy grande, y la cual se ha querido disfrazar, en mi opinión, con un planteamiento de diálogo que yo considero que no es viable, porque para cumplir la Constitución no se necesita diálogo. En Venezuela, algo tan simple como respetar la Constitución resolvería la situación, empezando por respetar el régimen democrático, que es lo que tiene la Constitución establecida, y no tratar de imponer un comunismo que no está en nuestra Constitución. Pero ¿cómo lograr entonces esa recuperación de la democracia venezolana por una vía legal, pacífica, si por como me pinta el juego político, social, económico en Venezuela, el juego está completamente trancado, si se va a buscar desde una manera pacífica o legal? Claro, la Constitución da varias soluciones. La Constitución propone, tiene entre sus previsiones
la enmienda constitucional, la reforma constitucional, la renuncia del presidente, es decir, la ausencia absoluta por renuncia o por muerte, el referéndum revocatorio que estaría para el año que viene, a lo mejor cumplido el lapso para convocarlo, y también está la constituyente. Yo pienso que lo ideal sería la renuncia, que oí que se barajaba como una posibilidad con tu entrevistada anterior. No sé, desconozco esas negociaciones con el Grupo La Colina, pero la oí en el día de hoy, es decir, la leí como una posibilidad, un rumor que se está escuchando en las redes aquí en Venezuela. Pero yo sinceramente creo que nosotros deberíamos ir a una transición para volver a la democracia, porque a la vista está el fracaso del régimen en todos los niveles, en el económico, indudablemente, y en el político, con esta persecución por la disidencia, con la criminalización de la disidencia, con los presos por posiciones de conciencia, y hemos visto últimamente torturas a los estudiantes detenidos, que están ampliamente documentadas. Es una situación realmente insostenible. Y pienso que la Constitución da las formas para salir de esta situación. Pero con todo ese panorama, insisto, que me vuelve a contar desde otro ángulo, tal vez desde el lado de la calle, de lo que vino ocurriendo, obviamente, la pregunta sería la misma. ¿Qué va a pasar entonces? Supongamos, si es que usted además imagina a un Nicolás Maduro renunciando, si eso se llegara a dar, ¿qué garantiza que los pasos a seguir luego de esa renuncia se cumplan a cabalidad de acuerdo a la justicia venezolana? Claro, usted tiene toda la razón. Nosotros estamos en una situación de crisis muy difícil de manejar y más difícil aún de predecir en su evolución. Lo que yo pienso que nosotros podemos hacer como venezolanos y como venezolanos demócratas es ceñirnos a la Constitución para buscar la solución a esto. De no producirse la renuncia, que estoy de acuerdo con usted, que se ve bastante remota como posibilidad, más no imposible, nosotros tendríamos entonces que acudir a la convocatoria de la constituyente. De hecho, gran parte de la población, la mayoría, comparte esa posibilidad para nosotros poder volver a la democracia. Si hablamos de la constituyente, el periodo para poderlo hacer es en cualquier momento, siempre y cuando lo llamen en la Asamblea Nacional. Eso por una parte, y por la otra, ¿qué hacer con el revocatorio que supuestamente tendría que darse hasta el 2016? Sí, el revocatorio, en mi opinión, hay que descartarlo, porque de aquí a que nosotros llegáramos al revocatorio ya no habría país. No hay país para el revocatorio. Realmente no creo en eso. En cuanto a la constituyente, bueno, es aclarar que eso pasa por una recomposición de las cabezas de los poderes públicos, en una transición indudable que debe cambiar las autoridades del CNE para empezar y las del Tribunal Supremo de Justicia para continuar. Muchísimas gracias a Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, que nos acompañó desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Organizaciones internacionales de derechos humanos se pronunciaron esta semana con respecto a la situación que se padece en Venezuela. Al cierre de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Nicolás Maduro un avance en el proceso de diálogo para alcanzar una salida pacífica a la crisis del país. Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció casos de tortura en un informe en el que están compilados 81 casos de abusos a jóvenes detenidos en la ola de protestas que iniciaron en febrero. Además, alertaron sobre una espiral de violencia en el país suramericano. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal de NTN 24, Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes. La violación a los derechos humanos ha estado a la orden del día en Venezuela. El último de los casos ocurrió en la Universidad Central, donde un joven fue maltratado y desnudado por grupos que actúan con la mirada complaciente de las autoridades. La rectora Cecilia García Rocha rechazó esta acción por parte de estos grupos. Dijo que en los últimos 5 años ha denunciado más de 50 casos de violación a los derechos humanos, así como también el deterioro de la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Lamentó
que se haya perdido la cuenta de los torturados y de los maltratados en el último mes y medio. Vamos a escuchar entonces parte de sus declaraciones. Cuando los jóvenes, fundamentalmente de la Facultad de Ingeniería,